Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Estos Animales 2020. Cuarentena, día 11. Confinamiento obligatorio, día 11, con muchísimas novedades. El primer dato es el dato médico que tenemos en estas circunstancias. Lo estás viendo. 24 muertos que se han producido en la República Argentina, 228 recuperados, 714 infectados vivos, 966 totales. Estamos orillando los 1000 infectados en la República Argentina. Hoy estamos en un nuevo estudio de animales, estamos cada vez más aislándonos, hay menos compañeros que van a acompañarnos, se van a ir rotando. Romina Mangel, Máximo Montenegro, Javier Calvo y nuestro querido Enrique de Rosa, dos médicos prestigiosos que nos van a acompañar. Está con nosotros el doctor Roberto Debac, gracias Roberto, y el querido amigo Guillermo Capulla. Me parece que el país se debate en dos grandes ejes, la salud y la economía, que no son antagónicos, pero que sí están pujando uno por estar encima del otro. Antes de darte algunos datos, me parece que es importante que Máximo Montenegro te dé un último momento que tiene que ver con nuestros aspectos, que es la cuestión económica y que afecta a muchísimos y que generó muchísima controversia, que son los bancos. Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Sí, mirá, acaba de terminar una reunión entre el presidente del Banco Central, el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, y el presidente del Banco Nación, y en esa reunión se determinó, va a salir por resolución del Banco Central, pero se determinó que se van a reabrir los bancos el viernes 13 se reabren los bancos. ¿Para qué? Para que durante 3 días, viernes, lunes y martes, puedan cobrar ahí 2.400.000 beneficiarios de AUH, Asignación Universal por Hijo, puedan ir directamente al banco. En principio tenían que cobrar esos 2.400.000 solo el viernes, entonces se distribuyó en 3 días para que no sea un caos. Y se reabre también los bancos exclusivamente para los jubilados. Viernes 3 se abren los bancos. Sí, para la UH y para los jubilados va a ser con turno, es decir, van a ser citados con turno para empezar a cobrar su haber, el haber de abril a mes corriente, a partir del 8 de abril, es decir, en la semana siguiente. Bien, me parece que esto, y ahora lo vamos a ampliar con calma, te vamos a ir contando quiénes van a poder ir, solamente beneficiarios de AUH y jubilados, como está explicando Máximo Montenegro. Me parece que esto también es como el germen de lo que está pasando económicamente, que es que el país necesita arrancar, pero por otro lado respetar la cuarentena, que en el muy buen discurso del día de ayer, del presidente Alberto Fernández, se planteó sin altisonancias, sin gritos, diciendo, funcionó. Tenemos que tener 2 ciclos completos de lo que sería el incubamiento de la enfermedad y ver qué es lo que sucede. Porque estos datos que estamos viendo son el intento de aplanar, enseguida me van a decir los doctores si está surtiendo efecto o no, aplanar esta curva, no para evitar, vamos a decirlo en términos de Sergio Berni, que todos nos infectemos o la enorme mayoría tengamos coronavirus. Este parece ser el destino. Lo que tenemos que conseguir es ponerlo en distancia, no todo junto al mismo momento. Y por el otro lado está la situación económica, que tiene una máxima expresión con Alberto Fernández diciéndole miserables a los empresarios. Yo creo que se dirigía particularmente a uno, un gran empresario, Paulo Roca de Techín. Es el momento que ganen menos, pero que provocó un enorme enojo en las pymes, en los trabajadores, que hoy generó un cacerolazo. Yo no sé si podemos ver las imágenes. Hoy se produjeron 3 manifestaciones. A las 6 de la tarde había una manifestación de ruidos por el tema de los femicidios. Y la verdad que fue bien poco importante. Después a las 9 el aplauso al personal sanitario. Y esto que estás viendo a las 9:30 era el cacerolazo a la clase política diciéndole, ok, presidente, nosotros entendemos que estamos, si somos cuentapropistas, si somos pymes, si somos trabajadores profesionales independientes, vamos a ganar menos. Ganen ustedes menos. Les estaba diciendo este cacerolazo que aquí en la capital sonó muy fuerte, algo que puede empezar a discutirse. ¿Sirve bajar el sueldo de la clase dirigente como hizo Uruguay, 20%, como hizo San Juan, hoy 40%, como hizo Mendoza? Bien los gobernadores Suárez y Uñac de las 2 provincias. Es un monto muy importante. Yo sé que me vas a decir que no, pero es una cuestión simbólica. Es una cuestión de acompañamiento. Y no solo al Poder Ejecutivo, no solo a Alberto Fernández. Miraron a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner, diputados y senadores, y miraron también a la justicia. Hubo otra vez los jueces encabezados por el doctor Rosengrad, que ayer escribió una editorial en el Clarín que no entendía absolutamente qué estaba hablando,
Digo, los jueces se van a acompañar a todo esto. Me parece que este es el primer debate con estos cacerolazos que estábamos viendo, que corregime, Maxi, no implica que si hay un 20%, un 30% de la clase dirigente, esto es impactante en materia económica. No impacta desde el punto de vista del presupuesto, pero me parece que es como vos decías, un símbolo, un gesto que gran parte de la sociedad espera, sobre todo porque el esfuerzo es enorme. El sector privado en este momento es enorme para gente que teme quedarse sin trabajo y en muchos casos ya están con rebaja de haberes, digamos, porque los empresarios le dicen, mira, te pago un poco ahora y vemos la semana que viene qué hacemos. Entonces hay un esfuerzo muy grande de millones de personas, asalariados, cuentapropistas, monotributistas. Es decir, hoy acá el que gana más, hasta 33.000 pesos mensuales, un monotributista categoría C, no tiene hasta ahora medida compensatoria. Claro. Y hoy está con 0 de facturación. Javi, ¿cómo reaccionas frente a esta movida que es, insisto, no hay una pelea entre la salud y la economía, pero algo pasa? El New York Times fue brutal, no comparto esta comparación, y puso, ¿nos morimos de hambre o nos morimos de coronavirus? Y en el medio aparece la clase dirigente, Javi. Sí, me parece que ahí hay que andar con cuidado, la política tiene que andar con cuidado, porque si no se pone al frente de la situación, la sociedad se va a poner enfrente de ella. Y ya vimos lo que ha pasado en otros momentos, como en el 2001, 2002, Claro. con esas situaciones. Pero también de esta situación solo se sale con más política y mejor política. Con lo cual ahí hay que ver de alguna manera, en medio de toda esta pandemia de locura, de qué manera se articulan ambos estadios, porque no es con la antipolítica que vamos a salir. Totalmente. De esto. Doctor Desde Debac, ya que no. Doctor Debac, ¿cómo estamos con estas cifras? ¿Estamos cumpliendo el aplanamiento? ¿Está surtiendo efecto la cuarentena? Yo creo que sí, es más, no es la palabra indicada la que voy a usar, pero a mí me motiva que tengamos estos casos, lo siento con cierto optimismo. Yo no puedo decir que es una buena noticia tener 966 casos y 24 muertos, pero seguramente si no hubiéramos cumplido como se cumplió exactamente al principio el aislamiento de las personas infectadas y luego tempranamente la cuarentena, deberíamos tener, bueno, una cifra mucho mayor. Mire, el 80% de los casos que ocurren con coronavirus son contactos familiares, amigos y lugares de trabajo. ¿Qué quiere decir? Esto muestra la evidencia más fuerte que si bloqueamos estos lugares donde están las personas infectadas, cortamos la cadena de transmisión. Claro. Y esto es absolutamente importante. Ahora, Guille, la pregunta es, ¿estos casos que estamos viendo, 966, son reales? Hoy yo escucho, y son versiones periodísticas o de ignorantes como el que te habla, hay que multiplicarlo por 60, pues no estamos testeando. La pregunta es interesante. Lo que sí sabemos seguramente son los muertos por coronavirus. Los 24 casos son reales. Podremos quizás obviar un caso o 2 casos. Eso es real. Ahora, si uno extrapola un poco las cifras, seguramente la cantidad de gente infectada por coronavirus es mayor. Eso depende de la cantidad de testeos que se hagan. Si uno testea más población, es posible que encuentre más casos. Esto es un tema importante, sí. Pero digo, sí, Roberto. No, yo quisiera aclarar algo de los testeos, porque uno escucha, yo estuve 14 días en cuarentena después de venir de Estados Unidos en algunos trabajos que hacía con una universidad específicamente sobre los modelos de impacto. Cuando uno habla de testeos, uno escucha que dice, hagamos más testeos, más testeos. Los testeos tienen que ser absolutamente organizados y ordenados. Lo que pasa en Corea del Sur, dice, no, bueno, ellos realizaron hasta el tal día de marzo 210.000 testeos. Y eso correspondería con la población americana a 2.100.000. Pero no, ellos lo que hicieron fue el testeo específicamente de personas que estaban infectadas, sus contactos, pero además pudieron tener la tecnología y el gobierno para poder controlar a esas personas. ¿Por qué? Te lo traduzco torpemente. Digamos, yo digo, tengo 900.000 casos. Digo, en realidad si tengo 6.000 o tengo 60.000, otra es la historia. Y en realidad pero el dato, como dice Guillermo, el dato fundamental son los muertos. Y los muertos, con 24 muertos, realmente podríamos decir, es un desastre, pero realmente, si el impacto es mayor... Yo quisiera complementar esto de Corea, porque Corea dice, bueno, los testeos, las personas, los bloqueos, la tecnología que están utilizando es tecnología de que una persona infectada registran absolutamente los movimientos del celular de las últimas 72 horas, sumado a la tarjeta de crédito, sumado a una aplicación, un GPS, que va a permanecer controlando a la persona para que no salga del área. Y si sale del área son $8.000 de multa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El testeo tiene que ser organizado. Ahora, todo el mundo dice que el testeo primero es las personas que están infectadas, sus contactos, y después se amplía. Sí, Guille. No, me parece importante, para tomar dimensión del tema,
Uno, por supuesto, detrás de cada número siempre hay una persona, ¿no? Porque uno hablaba de números, y uno dice 24 metros, es poco, pero seguramente una de esas personas puede ser yo, puede ser vos, que tiene su familia, sus hijos. Estamos hablando de términos numéricos. ¿Cuánta gente muere por año en la República Argentina? Aproximadamente por día, casi unas 1000 personas fallecen en la Argentina por día. ¿Por día? 350.000, 55.000 personas mueren en Argentina por año, aproximadamente. Si uno también toma otra enfermedad parecida, viral, que afecta a gran parte de la población en el mundo, como es la gripe, datos de la OMS, por complicaciones respiratorias por año, puede matar entre 290.000 a 640.000-50.000 personas. Vale decir que en términos numéricos no es impactante, lo que vemos sí un crecimiento en cantidad de casos confirmados en el mundo, y nos está llamando la atención algunos países que uno veía el mapa lo veía negro con una mancha roja que era Wuhan, y esa mancha iba creciendo, y de golpe esa mancha empezó a expandirse por todos lados, y las manchas en Europa son enormes. Y Déjame hacer una pregunta, a lo mejor no corresponde a la comparación. De gripe, ¿nos enfermamos todos? O sea, ¿viste esta historia que te dicen, de coronavirus nos vamos a enfermar todos? Algunos sin síntomas, otros muy leve, y después sabemos, ¿de gripe nos enfermamos todos? Hay población susceptible y otros que no. 8% de la población. Claro. La población pediátrica se puede infectar hasta el 20%, pero si tomamos todas las edades etarias es un 8%. Yo vuelvo a la cantidad de muertos. Sin ninguna duda, como dice Guillermo, cada muerto. Pero si tomamos, por ejemplo, lo que está pasando estos días en Guayaquil. Yo soy vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología y tengo una actualización permanente con el grupo de infectólogos de Latinoamérica, y hoy lo que está pasando en Guayaquil no es solo los muertos de coronavirus. Las personas que están siendo asistidas en los centros hospitalarios están desplazando a las personas que fallecen en sus casas por otras causas. O sea, el coronavirus no mata solamente, sino mata el sistema sanitario, que hace que aumente la mortalidad, el cardíaco, etc. Claro, ahora digo, vean estas imágenes que llegamos a ver, que es la provincia de Buenos Aires del fin de semana, y me quedo preocupado por lo que dice Maxi. Yo sé que hay que reabrir los bancos, porque los jubilados tienen que cobrar, porque los beneficiados de la UH tienen que cobrar, pero empezamos a ver esto que eran cantidades de gente en los cajeros automáticos, cantidad de gente no respetando la distancia de separación. Enseguida lo vamos a ver. ¿Qué pasa con esas imágenes y con la realidad argentina de un 40% de pobreza, Guillermo? Bueno, sin duda hay gran parte de la población que cumple con lo que decimos habitualmente y que la gente va conociendo. El lavado de manos, la toser así, el distanciamiento de 1 metro, pero sabemos que una parte de la población, una pequeña parte de la población, mejor dicho, no cumple con esos requisitos. Las políticas de Estado difieren y las políticas sanitarias difieren si uno ve lo que pasa en Argentina con lo que pasó en Italia, con lo que pasa en China, con lo que pasa en Corea, como decía recién mi compañero, y lo que está pasando también en Estados Unidos y ahora en Suecia. Que Suecia, por ejemplo, abre algunos bares. Esto es una cosa, la verdad, que llamativa, ¿no? Pero digo, ¿esto es foco de contagio? No, pero No. por supuesto. Eso Es un foco de... O sea, si ahí hubiese personas que están infectadas asintomáticas, tenemos que esperar 2 ciclos. Un ciclo de 7 días, porque todos hablamos de 14 días, pero el ciclo es, podríamos decir que 7 días. Si alguien está infectado ahí, va a producir la infección a los 7 días de un alto porcentaje de personas que tienen el pico a los 7 días de enfermedad, porque después puede ser hasta los 14 días. Pero sin ninguna duda, después de 10 días de este lugar, si hay alguien infectado, posiblemente haya muchas personas que van a estar infectadas, que no lo van a saber y que van a seguir infectando. O sea que si había te repito para ver si te sigo, si hay en esta cola una persona infectada sin síntomas, Sí. sin fiebre, sin tos, me olvidé, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, puede haber contagiado, y lo vamos a ver el viernes que viene, pues esto fue viernes o sábado. Lo vamos a ver en lo que podríamos decir un primer ciclo, que son la mayor cantidad de personas que se infectarán y que que se infectan y que tienen la enfermedad. Pero, y no saquemos las cosas raras, ¿eh? Sí. Porque no saquemos las cosas raras. Mire, hoy una de las consultas fue una paciente que venía de Europa y que lo que tiene es anosmia, es decir, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Y esas personas que tienen eso, solamente tienen eso. No tienen fiebre. Si bien es un porcentaje muy bajo de la población, no todos los pacientes tienen fiebre. No todos los pacientes en el momento que hacen fiebre, por supuesto, tienen mayor cantidad de virus y contagian, pero ya contagian 42. Claro. Enseguida voy a ir con la mesa para abrir, porque Javi tiene lo que va a pasar,
lo que está pasando con la pelea de gobernadores e intendentes y el gobierno nacional. Insisto, anticipo de Maxi Montenegro, viernes que viene, viernes 3, se abren los bancos solamente para jubilados y AUH. Ahí, perdóname, Luis, quería hacerte Sí. una pregunta si podía... No, ahora me voy a Miami, listo. me voy a Miami, enseguida lo Miami. hacemos. Vamos. Con Romina vamos a hablar lo que va a pasar enseguida en la ciudad de Buenos Aires y quiero seguir analizando qué es el impacto emocional con Enrique de Rosa. Me voy a Miami, está Soledad Cedro, que es periodista argentina, que vive allí, que tiene o tuvo, me corregirá, coronavirus. Soledad, un gusto saludar desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien, primera pregunta, ¿tenés o tuviste coronavirus? Técnicamente creo que tuve coronavirus. Y te digo por qué técnicamente, porque no hay la suficiente cantidad de test en el sur de la Florida como para que me vuelva a realizar el test 2 veces. Acá el CDC, que es una especie de Ministerio de Salud Nacional, indica que después que uno pasa el periodo de aislamiento, se tiene que hacer 2 veces el test en un periodo de 24 horas y recibir 2 test negativos para estar seguros Claro. de que ya no tenemos coronavirus. Como no hay test para hacer esto, lo que hicieron fue extenderme el periodo de aislación y entonces hoy lo terminé. Hoy pasaron ya más de 20 días que estoy aislada, así que se supone que no tengo más coronavirus. ¿Cómo empezó? No tengo síntomas hace muchísimos días. Soledad, quiero decir que la conocemos porque trabaja para Infobae, la hemos visto aquí. Soledad, ¿cómo arrancó, cuándo arrancó y cómo empezó en el caso tuyo los síntomas? ¿Cómo arrancó? Yo el 11 de marzo tuve una reunión de trabajo con una persona que estaba infectada, que no tenía ningún tipo de síntomas y que por supuesto no sabía que estaba infectada. Una reunión de trabajo en la que estuvimos trabajando en una misma computadora, los dos y demás, con lo cual hubo contactos de cercanía física. Al otro día me entero que esa persona entra en cuarentena porque a su vez esa persona se entera que había estado con una persona del equipo de Bolsonaro. El director de prensa de Bolsonaro, todos sabemos que ha dado positivo. Como habían estado en una reunión, a su vez, esta persona se autoaísla, se realiza el test y entonces 2 días después de haber tenido yo la reunión con esta persona, se confirma que esta persona era positivo. Con lo cual ahí empieza, yo no tenía ningún tipo de síntomas, pero empieza mi autoaislamiento, el mío y el de mi familia, porque esa fue la recomendación médica, que nos aisláramos los 3. A los 2 días más o menos empiezan nuestros síntomas. Yo no tuve nada grave. Fue dolor en el cuerpo, básicamente, dolor de cabeza, poca fiebre, muy poca fiebre, 38 grados y medio. Mi esposo, que también se contagió, tuvo mucho más fiebre que yo, solamente durante 2 días, después se le pasó, y recién escuchaba que ustedes hablaban de síntomas más raros, ¿no? Como por ejemplo perder el gusto, y a mi esposo le pasó exactamente eso. Olfato y perdió gusto. la sensación del gusto durante un par de Perdón que te días. interrumpo, Soledad. Olfato y gusto suele pasar, que se Suele pierde, pasar. ¿no? Cuando uno tiene enfermedades respiratorias, resfríos comunes, pierde el gusto y pierde... Pero en los pacientes que tienen coronavirus no tienen el resfrío, no tienen la descarga nasal. Sí. Entonces pierden el gusto y el olfato. Como único síntoma. Son pocos los pacientes, Sí. pero en la gran cantidad de pacientes que se infectan es considerable. Me quedo pensando en esto, Guille, que dice Soledad. 3 test te tienen que hacer, incluso en la Argentina. O sea, el test que te da positivo y chequearlo 2 veces más. Exactamente. O sea, necesitas el triple. Yo pensé que Para era... darle alta, sí, es decir, está liberado, 2 test más. O sea, que a vos solo, Soledad, te hicieron el que te dio positivo y no te hicieron los otros 2. Están hospitalizados. No me hicieron los otros claro. 2. Estoy esperando, si llegan más test al sur de la Florida, me los van a hacer. Si no, de todas maneras, lo que hicieron fue extenderme un poco el aislamiento para estar seguros de que ya no contagio. Claro. De todos modos, acá hay toque de queda, con lo cual tampoco es que puedo salir de mi casa demasiado. Toque de queda ni- literal. O sea, no se puede salir nada. Bueno, no, es similar a lo que hay en Argentina. Hay toque de queda literal de 10 de la noche a 5 de la mañana en la ciudad de Miami, no en todo el estado de Florida, en la ciudad de Miami. Que uno únicamente puede estar en la calle si es que fue a la farmacia, por ejemplo, en ese horario, no ninguna otra cosa. Y durante el día se aconseja que no salgamos de las casas, Claro. salvo por una cuestión muy específica. Los únicos negocios que están abiertos son los supermercados y las farmacias y las oficinas médicas. Todo el resto de los negocios están cerrados en la ciudad y no hay escuelas.
Bien, me decías, Guillermo. No, que ella forma parte del universo del 80% de los pacientes que no requieren hospitalización. Claro. En el caso de ella prolongaron el aislamiento al no haber test y después cuando ya deja de tener síntomas, pasan los ciclos, puede salir a la calle. ¿Qué nivel de cumplimiento hay? O sea, porque acá, lo conoces muy bien, también hay una realidad absolutamente distinta que la Florida, que es el hacinamiento, la complicación de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué nivel de cumplimiento hay en la cuarentena, Soledad? Mira, esta semana hay un nivel se está viendo este fin de semana que acaba de pasar y hoy se está viendo un nivel de acatamiento alto. Uno, por lo menos desde lo que puedo ver desde mi balcón, porque yo no he salido todavía de mi casa, se ve poca gente en la calle, todo el mundo con el que uno habla está trabajando, o la gran mayoría de las empresas trasladaron a sus trabajadores a sus casas, que lo hagan de manera remota. Mucha gente no está trabajando porque no se puede, los negocios cerraron, entonces todos los empleados de los negocios están sin trabajar. El nivel es bastante alto de la cantidad de gente que se está adhiriendo a este pedido de aislamiento social esta semana. Todo empezó acá en la ciudad de Miami, ya vamos por la tercera semana. La primera semana fue un desastre absoluto. La gente seguía de fiesta, la gente estaba totalmente en otro tema. En otra. Y receso estudiantil. Y receso estudiantil. Fue un acelerador en la epidemiología de la Florida. Ahora, doctor Debac, escuchaba esto y pensaba en el tema de la sintomatología. Soledad se autoaísla porque claramente tenía el nexo. El asesor de la comitiva de Bolsonaro que había tenido coronavirus. La pregunta es, si hay alguien que no hace como Soledad, que decide con 38 se la banca y puede salir caminando. Es un foco de infección complejo. Sí, sin ninguna duda tiene un índice de transmisibilidad más alto que el virus de la gripe, como todos conocemos, y por lo tanto esa persona no solo en el momento de que está con síntomas está contagiando y tiene una cantidad de virus determinada y alta y va a contagiar, sino que ya contagió también los 2 días antes a su núcleo familiar. Claro. La gravedad de los pacientes todavía, no solo los pacientes de grupo de riesgo, sino que también uno tiene que valorar el momento que estuvo en contacto y cuánto tiempo estuvo en contacto y la persona específicamente qué cantidad de virus, porque la cantidad de virus que ingresa al organismo es el que va a reproducir y va a producir mayor gravedad o no. Quiero despedirte y agradecerte, Soledad. Me decías, tu esposo también se contagió, ¿está bien? ¿Alguien más de la familia? Bueno, tenemos una nena de 2 años a la que no le hicieron el test, no tuvo nunca síntomas, pero nos pidió el médico que asumiéramos que ella estaba contagiada también, porque de esa manera la aislábamos con nosotros y evitábamos que si ella era contagiada asintomática, pudiera contagiar a otras personas. Soledad, un placer, nos alegra verte bien y a tu disposición. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, esto es en Miami. Hay montones de preguntas que están haciendo ustedes a través del celular. Enseguida voy a escuchar una. Quiero preguntarte, voy a reproducir algo que hicimos fuera de cámara. Todas las noches yo tomo café. Que me trae amablemente alguien de la producción. ¿Puedo ser contagiado por una taza que esté infectada? ¿Qué tengo que hacer para tomar café? La persona que está trayéndote la taza tiene que tener higiene previa de manos. Y la higiene previa de manos con esta famosa agua y jabón se explica habitualmente que yo tengo que con el agua y jabón destruyo el virus, pero el virus lo que tiene es una capa de lípidos, una capa de grasa. El jabón lo que hace es destruir esa capa, como si tuviera un detergente biodegradable. Claro. Entonces, y después produzco el arrastre. Si esa persona se lavó las manos antes, agarró el café y te lo trajo, no hay ningún problema. Pero debería tener el lavado estricto de manos, porque si esa persona estuviese asintomática previo a estar infectado, posiblemente podría estar contagiando. Hoy leí no se lavó, puede quedar en la superficie y eso puede vivir un tiempo en esa superficie cómodamente. De horas a días. A días. En vidrio. En vidrio leí hasta 72 horas. Vidrio, de horas a días. 72 a 4 días puede estar. Bueno, primer audio que llegó a nuestro WhatsApp, lo escuchamos, por favor. Una pregunta. Si una persona está cobrando el fondo de desempleo por el banco y ahora que están cerrados, ¿a dónde hay que dirigirse? Maxi. Bueno, es una pregunta que suelen hacer bastante porque es cierto, van a cobrar por caja en general el seguro de desempleo. No hay hasta ahora una respuesta. Viernes que viene abren AUH. Abren para AUH, quería aclararlo, ¿no? Porque se abre para AUH. ¿Por qué? Porque van a distribuir en 3 días, y no era un solo día, para cobrar 2.400.000 AUH. Igualmente,
la mayoría de los que cobran AUH tienen tarjeta de débito. Claro. O sea, los abren porque hay muchos que no tienen tarjeta de débito Sí. y tienen que ir a cobrar por caja, pero la idea es que vayan a comprar por ventanilla. De Bien. hecho, se va a abrir los bancos ya el sábado también y el domingo en cajero automático, no el banco, sino en cajero automático va a estar disponible los que tengan que cobrar Bien. el lunes y el martes AUH. Y en el caso de los jubilados, lo que hablamos de los jubilados, la idea es que no vaya un jubilado de más de 65 años al banco Claro. personalmente, tienen que hacer la cuarentena forzosa. Totalmente. Lo que pasa es que muchos jubilados no Sí. tienen tarjeta de débito, No, están, clave de home banking tampoco tienen. están solos y tienen que ir a cobrar en Claro, efectivo y la total. mayoría va a cobrar por caja en efectivo. Hay otro llamado, por favor. Quiero preguntar qué pasa con los planes de ahorro de autos. Quiero saber qué va a pasar si se puede postergar. Cuando empecé el plan de ahorro, podía pagarlo. Ahora me cuesta muchísimo y ahora con la cuarentena es mucha plata. Bueno, este es un drama porque en general mucha gente entró en planes de ahorro, se iban actualizando las cuotas en relación al precio de los autos, que han subido muchísimo, prácticamente con el ritmo de la inflación. Entonces mucha gente hoy tiene que pagar en el plan de ahorro prácticamente, no sé, el 40, el 50% de su salario. Yo diría que hay que esperar medidas específicas. Lo que sí se ha tomado es que para los que sacaron un crédito UVA para comprar un auto, un crédito prendario, si deja de pagar estos meses, no le pueden ejecutar la prenda, es decir, no le pueden sacar el auto. Entonces, yo creo que el que está dentro de un plan de ahorro todavía no hay nada específico, Sí. pero hay que esperar, no hay que desesperarse pagando en este momento, porque bueno, hay cierta protección, por lo menos a los que tomaron un crédito prendario. O Cuota sea que de- algo se va a esperar para los planes de ahorro también. ¿Cuotas de colegios privados? No, eso no hay absolutamente Nada, Eso nada. es Hay algo otro que tiene llamado. que Sí. arreglar el que manda al Pagás. chico a una escuela privada con Sí, más que pagar. Más que pagar. Hay otro llamado. Hola, soy de la ciudad de La Plata. Después de varios días de cuarentena, salí al barrio a hacer unas pequeñas y mínimas compras de reposición de alimentos. Los precios desbordados. Sí, total. Verdulería, supermercado. Tristeza absoluta de nosotros contra nosotros mismos. Qué triste. Bueno, Comparto. algo que pasó cuando se empezó a cobrar la semana pasada ya la UH es que mucha gente fue ya con dinero en efectivo, que estaban muy raquíticos los bolsillos, a comprar verdulerías, a carnicería y los precios se dispararon. Tiene que haber mucho más controles por parte de la Secretaría de Comercio cuando la gente tiene dinero en el bolsillo para ir a comprar y que son estos días. Recordemos que el viernes también se empieza a pagar para los perceptores de la UH el ingreso familiar de 10.000 pesos. Van a recibir ese plus, no solamente van a recibir la UH, sino que a partir del viernes y también el lunes y el martes, los que cobran la UH, solo los que cobran la UH, van a recibir el plus de 10.000 claro. pesos el ingreso familiar de emergencia. Sí, Javi. De hecho, a propósito de lo que decía la teleaudiencia sobre lo que estaba pasando en La Plata, hoy hubo clausuras en La Plata, en un supermercado muy importante, que estaba infringiendo los precios máximos, con lo cual tenían ya la faja de clausura y esto prometen que van a seguir estos operativos. En la ciudad de Buenos Aires hubo 12 clausuras de supermercados, lo que pasa es que no se difundió, digamos, pero hubo 12 clausuras de supermercado en las últimas 2 semanas. Claro. O sea Sí, que... pero, por ejemplo, alcohol y alcohol común y alcohol en gel, falta un montón. Sí. Se suponía que la Secretaría de Paula Español iba a intervenir fuertemente para provocar que los que la fabricasen se dedicaran a hacerlo especialmente y otras empresas que hacían otros productos de cosmética se dedicaran. Yo no lo encuentro. Hay más preguntas que para los médicos. Me sorprende porque hay mucha gente que se quedó impactada por lo del café. ¿Qué hacer con el café? En serio, no hay bares para ir a tomar café. Lo ideal es no compartir la taza. Los elementos diarios de cada uno. Esto va a pasar, esto uno tiene que tener estas condiciones de higiene. de higiene. Bien. Y yo no tengo dudas en esto. Más llamados que hay que para los doctores. Hola, te habla Nicolás Suez de Escobar. ¿Ustedes piensan que el coronavirus llegó para quedarse o piensan que lo van a poder erradicar en el tiempo? Diferentes modelos demuestran que el coronavirus va a circular hasta que exista una vacuna que pueda definitivamente cortar la transmisión. Sí, pero lo que ha pasado en la historia de los coronavirus, el SARS, que muchos hablábamos del SARS. Cuando nadie en la Argentina conocía el SARS, los infectólogos conocíamos el SARS, lo que pasaba en China, y que si esto iba a tomar intensidad en Europa y después volvía a Latinoamérica o a las Américas. Se debilitó, mutó y por lo tanto no se transmitió. En esto no, esto ya está documentada, la transmisión y la pandemia global, razón por la cual la manera de cortarlo, sin ninguna duda, es
testeo de personas infectadas, contactos, luego extensión y la cuarentena sanitaria nacional que evita que las personas que probablemente ya puedan tener infección de circulación local, ya no hay que hablar de circulación local, ya está entre nosotros, esas no contagien. Ahora, la vacuna es algo que no va a llegar tempranamente, pero posiblemente antes de un año lleguen otros productos biológicos que puedan actuar como vacunas, que son los sueros de convalecientes, las inmunoglobulinas hiperinmunes. Hay otro llamado más para Guillermo Capulla. Sí, por favor. Estoy embarazada. ¿Soy factor de riesgo? ¿Qué precauciones debo tomar? Desde el punto de vista marco teórico, no, pero sí. O sea, las embarazadas, digamos, tienen una susceptibilidad menor, pero se considera que es un factor de riesgo ser embarazada. Digamos, no es susceptible, no es más susceptible que una persona mayor de edad con patologías asociadas, no. Pero se considera que la mujer embarazada per se es un factor de riesgo. Y digo, vacuna si me permitís, Guillermo, sí, por supuesto. Con una tranquilidad para las mujeres embarazadas que están en este momento. No hay documentación de transmisión de la madre al recién nacido si en el momento inclusive del parto esa persona está infectada. Hay solo un relato de un niño que ha tenido transmisión de la madre, pero el resto para coronavirus podemos dar tranquilidad a las mujeres embarazadas que no. Vacuna contra la gripe sí, que de paso el doctor tiene la gentileza hoy de traer una vacuna, me va a vacunar a mí como corresponde, pero digo, vacuna contra la gripe, mujer embarazada, sí. Sí, por supuesto que sí, en cualquier trimestre del embarazo, y si no lo hizo durante el embarazo, lo puede hacer 10 días posteriores al parto. Va a haber vacunas, o sea, para no entrar en estado de desesperación. Han comprado muchísimas vacunas antigripales, vacuna contra el neumococo, y el tema es cómo combinar esta situación de cuarentena para poder vacunar. Para salir a vacunarme y no circular. Sí, y esto es absolutamente importante porque la vacunación, ya con recomendaciones del Ministerio de Salud, va a ser primero por grupos de riesgo para darle prioridad y posiblemente no sea la vacunación en los hospitales, sino que sea metodología de crisis. Postas sanitarias, postas en los supermercados. Una posta sanitaria es una carpita de esas que se arman. Es decir, se van a armar incluyendo la vacunación a domicilio. No, la prioridad hoy son los grupos mayores de 65 años y personal sanitario. Eso es lo primero que hay que vacunar. Lo primero que vacunar. Digo, Enrique, trae consecuencias, se extendió la cuarentena. Una consecuencia emocional no menor hasta el 13 de abril. Genera más violencia, se notan más casos de violencia. Hoy hubo un cacerolazo a las 18:30 por el tema femicidios y violencia contra la mujer. Sí, antes tomaría algo porque tiene que ver con esto que estás preguntando, que dijo el doctor Debac, que es muy, muy importante porque la gente pregunta y demás. Esta sobrecarga del sistema sanitario obliga a que una cantidad de otras patologías, entre ellas las psiquiátricas, la medicación, el famoso tema de la receta que sigue sin estar resuelto y demás, que es el costo de esto. Así que esta cuestión es central y como el doctor Capulla muy bien dijo, ponerlo en un contexto ayuda. Entonces, ¿qué pasa? El sistema sobrecargado social evidentemente termina explotando por diversos lugares. El sistema actúa, el individuo actúa como un contenedor, pero también la sociedad actúa como un contenedor. En lo sanitario, pero también en lo individual. ¿Qué es lo que temíamos? Y esto lo hemos hablado la semana pasada, que iban a incrementarse los casos o iba a incrementarse la posibilidad estadística de casos y de hecho estamos contando en estos días de cuarentena con 12, 13 casos conocidos. Igual que los casos detectados, estamos contabilizando lamentablemente los que se saben. Los que se saben. Vos pensás que hay un 60% de aumento incremento del 60% de llamados. Denuncias en la provincia de Buenos Aires desde que empezó la cuarentena hasta ahora. ¿Por qué? Pues son mujeres que están en un ámbito violentadas, que en muchos casos tienen que estar conviviendo, digamos, con su agresor. Y hay algo que implementaron que es interesante, que tiene que ver con los farmacéuticos, que se trajo de España, y que es que una mujer en situación de riesgo, tal vez está muy monitoreada hoy por la persona que tiene al lado, no trabaja ninguno de los dos, está encima todo el tiempo, le está mirando el celular, puede ir a una farmacia y pedir, que esto es como un código, un barbijo rojo. Cuando una mujer pide en una farmacia un barbijo rojo, lo que le está diciendo al farmacéutico es que está en riesgo y el farmacéutico en ese mismo momento tiene que llamar al 144 y hacer la denuncia. ¿Para qué? Para que sepa, digamos, que no tenga que decir me están golpeando, me están pegando, estoy en un ambiente violento, sino que lo sepan. Pero 60% es un montón. ¿Por qué? Seguro. Porque no tienen otra opción de hacer la cuarentena con quien la golpea. Quiero seguir a hablar con Romina de El País Container. Hablamos de contenedores sociales, bueno, en estos casos contenedores físicos, pero ibas a agregar. No, es que relativo a esto, todo esto también se da en otro contexto, que los delincuentes detenidos y en cárceles por causas de femicidio
homicidio, en muchos casos están siendo pasados a situaciones de otro tipo, justamente por el problema en las cárceles. Con lo cual, el tema es una especie de juego en el cual es un castillo de naipes, en que cae una y toca a otra, porque en definitiva, sí, estamos protegiendo, pero tenemos el problema de las perimetrales, que ya sabemos que pueden estar en el mismo lugar. Y el segundo, que mucha gente que ya estaba detenida por esto, simplemente por tener una diabetes tipo 2, de golpe, puede pasar a domiciliaria. Contame qué es esto de Buenos Aires o país contenedores. Bueno, es interesante, lo estamos contando por primera vez acá, se va a empezar a instrumentar de a poco, pero se conoce recién en el día de hoy. ¿Qué es lo que se está buscando? Que la gente no llegue directamente a los hospitales, que haya una barrera de contención. Estos se llaman UFU, son las unidades febriles de urgencia, son contenedores que, ¿qué es lo que hacen? Ya se pusieron en el Piñero, va a estar en el Durán, en el Tornú, en el Álvarez, en el Santoyani. ¿Qué es lo que buscan? Vos llegás, digamos, como paciente presuntamente con los síntomas con fiebre y tos seca. Exactamente, con una tos, sospechoso. Sí. Se te entrega, si ven que no tenés absolutamente nada, se te deriva una guardia común. Si ven que puede ser sospechoso, en ese caso, bueno, toman otra alternativa que es justamente la unidad de aislamiento transitoria, y si no, te mandan a la guardia. ¿Pero para qué es esto? Para evitar justamente que terminen abarrotadas las guardias. Las guardias llenas de, uno con dolor de estómago, el otro. No hay muchos antecedentes de esto, lo hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo está lanzando ahora, y lo que evitan es una barrera para que directamente entren a las guardias, para ahí lo que vos estamos puedas viendo, saber qué derivás y qué no. Esta es la primera Tornú, etapa. Durán, Álvarez, Santoyani, Piñero, Rivadavia, Ramos Mejías, Muñiz, Pena, Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Pirovano, Fernández, Gutiérrez, Argerich, Elizalde y Ferrer. Buena medida. Buenas medidas, y además toman experiencia con otras enfermedades infecciosas, pero también con coronavirus en los países asiáticos y en otros países donde crearon las clínicas, lo que llaman las clínicas de fiebre. Son unidades móviles que hacen este procedimiento. Por supuesto que China no solo tenía las unidades móviles de clínica de fiebre, sino que tenía 48 centros donde internaba 10.000 pacientes críticos, más 2 hospitales de 1.000 camas que construyeron rápidamente para otros tantos. Pero la clínica de fiebres es altamente efectiva. Puede parecer que repetimos y repetimos, yo estoy seguro que no. ¿Me repetís cuáles son los síntomas que uno debe prestar atención? Bueno, fiebre. ¿Qué fiebre, de vuelta? Arriba de 38 grados. Arriba de 38. Sí, dolor de garganta, falta de aire, o sea, fatiga y tos seca, tos no productiva, tos sin flema. Otras cosas que pueden aparecer, lo que dijo el doctor, anosmia, o sea, pérdida del olfato, ageusia, falta del gusto, y también hay personas que pueden tener diarrea. Claro. Porque este virus está en la materia fecal. Estos son los ejes de la enfermedad en sí, la enfermedad per se. Hablamos un poco de los ejes que maneja en salud el gobierno, Javi. Sí, mira, ahí estamos trabajando sobre algunos aspectos que Salud está tratando de establecer para enfrentar la pandemia en el orden nacional. Uno, está monitoreando la cantidad de terapia intensiva que hay en todo el país. En el Ministerio de Salud crearon un cuadro de situación nacional con el mapa de toda la Argentina, en donde establecen en todo el sistema público, sistema de obras sociales y sistema privado de salud, cuántas camas disponibles hay en terapia intensiva y las monitorean día tras día, más el tema de los respiradores artificiales que han empezado a repartirse en todo el país. Este reparto de respiradores fabricados en la Argentina por 2 empresas cordobesas se suma al reparto de reactivos, que es el segundo eje en donde el gobierno ha puesto mucha fuerza para tratar de que en todo el país, y no solo en el Malbrán, se hagan los exámenes, los test para detectar el coronavirus. Y el último eje sanitario es trabajar sobre justamente el personal de salud, médicos y enfermeras, porque hay un problema ahí de, por un lado, es una personal de alta exposición al virus, y por otro lado, hay en algunas zonas del país, sobre todo, no tanto en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en muchas provincias, déficit de médicos y de personal de enfermería para atender un caso como el que se está dando. Bueno, hemos hablado muchísimo de lo que es Italia, de lo que es España, de lo que está pasando, lo que pasó recién el doctor Debac, mencionaba la opción Corea del Sur, con este éxito, por alguna manera de decirlo, y Japón. Nos vamos a ir a Australia, porque me parece que poco estamos hablando de un país interesantísimo. Allí nos escucha Nancy Albini, que es una argentina que hace 15 años que vive en Adelaida. Nancy, buenas noches, un gusto escucharte.
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Contame cómo es la situación en este momento en Australia con el coronavirus. Bueno, no estamos en cuarentena. La cuarentena es voluntaria. Ahora te explico un poquito más. Y las escuelas están abiertas. Yo vivo en South Australia, que es mi hijo me está hablando. Está muy bien. Vivo en South Australia, que es una ciudad más chica, tiene 1 millón de habitantes solamente. El problema más grande se está dando en Sydney y Melbourne. Queensland también tiene bastantes infectados. Lo que pasó acá con el gobierno fue paulatino. Van tomando medidas como de a poco. Claro. Ahora, yo le pasé un video. Sí, Nancy, te quería preguntar, no hace falta que sepas el número exacto, sí, lo sabes, es mucho mejor, pero ¿cuántos casos hay de coronavirus infectados y casos fatales? Bueno, hay 4.000 en toda Australia y casos fatales hay 18. 18, lo cual es una proporción, doctor Debag, buena, no sé si decirlo buena. Sí. En esto hay discusiones acerca de cómo la mide, pero es muy buena. Sí. Es muy buena. Y la cuarentena, decías, es voluntaria, es decir, la gente puede quedarse en casa. ¿Y cómo resuelven el tema del trabajo, de la alimentación y esto? Bueno, si querés te cuento mi caso particular. Claro. Mi marido trabaja en AT&T, o sea, Information Technology, y puede trabajar desde la casa. Por suerte, él conservó el trabajo, o sea, tenemos el sueldo de él. Yo soy profesora de educación física, me dedico a dar clases en gimnasios y se canceló. Los gimnasios están cerrados. Ajá. O sea, hay un montón de cosas que están cerradas, entre ellas los gimnasios. Entonces yo me quedé sin trabajo, no estoy trabajando. Pero tenemos la suerte de que entre el sueldo. Entonces, como yo no estoy trabajando y mi marido puede trabajar de casa, tomamos la decisión de que mi hijo está escolarizado en casa. Claro. Mi hija trabaja en la universidad, lo hacen online en casa y dejó de trabajar. Ella trabaja en un supermercado y le pedimos, por favor, que esté en casa. O sea, estamos haciendo como una cuarentena voluntaria familiar. Esto debido a todo el contacto que yo tengo con mi familia y amigos en Argentina, que me iban informando cómo se están manejando las cosas allá y cuán grave es la situación. Nancy, curiosidad. El gobierno... Perdón que te interrumpa. Curiosidad, vos que te quedaste sin trabajo, ¿tenés algún tipo de ayuda? ¿El gobierno dispuso algún tipo de subsidio, de ayuda para ustedes? Bueno, sí. En toda Australia casi 2 millones de personas quedaron sin trabajo porque se cerraron discotecas, bar, restaurantes, peluquerías, manicuría, food courts, solamente pueden hacer takeaway, todo lo que es venta de casas, no se está visitando las casas y vendiendo. Hay muchísima gente que se quedó sin trabajo y nosotros tenemos algo que se llama Centrelink. El gobierno inyectó 17 billones de dólares para hacer asistencia a la gente que nos quedamos sin trabajo. El tema es que para aplicar a eso, vos lo tenés que hacer personalmente. Hay colas de 1 y 2 cuadras. También lo puedes hacer online, pero no está funcionando porque el sistema está colapsado. Bien. O sea, yo todavía no apliqué. Claro. Tengo que aplicar. Nancy. Hay mucha gente que aplicó y no está recibiendo todavía el dinero. O sea, esto es algo que superó a todo el mundo, no solamente a Italia, a España, a Estados Unidos. Nancy, ha sido... Algo que desborda el sistema. Claro. Ha sido un gran placer. Te dejamos un saludo desde Buenos Aires y lo mejor para vos allí y tu familia, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nancy está en Adelaida. Antes de irme a los Estados Unidos, doctor, ¿hay recontagio? No me queda claro. O sea, no. O sea, la historia de que podía haber pacientes que se habían mejorado y que luego le daban los estudios de PCR positiva, no han sido documentados. ¿Qué estudio de PCR? El estudio molecular para saber dónde está el virus y qué característica tiene el virus para ser coronavirus. Entonces, estos pacientes se pensaba que se podían reinfectar porque daban positivo más allá de los 14 días. Lo que se supo es que hay un grupo importante de pacientes que a los 14 días va a negativizar, pero otro, fundamentalmente aquellos que están complicados, que están en terapias intensivas, que son pacientes críticos, van a eliminar el virus durante mayor cantidad de tiempo, no solo por la vía respiratoria, sino, como dijo Guillermo, también por materia fecal. Razón por la cual la prolongación en pacientes que estaban mejor, pero que tenían una PCR positiva,
es la prolongación de la misma. Pero no es que se volvieron a contagiar. No es que se volvieron a contagiar. Y además, lo que ya se está sabiendo es que hay una población que se está infectando y que también luego están protegidas. Y que esto en el futuro, y van a estar relacionados seguramente con la economía, van a ser los que van a poder reactivar cuando se levanten paulatinamente las cuarentenas, porque van a ser los protegidos, porque están protegidos a través de sus defensas. Enseguida voy a repasar con Javier Calvo qué pasa con las intendencias en las provincias de la provincia de Buenos Aires, particularmente. Se vienen meses muy duros. Vamos a reiterar la información con Maxi de la reapertura de bancos muy limitadas a partir del próximo viernes, y con Romina vamos a seguir hablando de cómo el gobierno está manejando esta situación, si hay ruido, si algunos son más duros, palomas y halcones. Quiero que veas estas imágenes porque seguimos en un vuelo transpolar, nos vamos de Australia, nos vamos a Nueva York. Este es el primer barco sanitario que ha llegado. Nueva York está desbordada de pacientes y por lo tanto se ha tomado una decisión de guerra, definitivamente, que es utilizar determinados barcos como sanatorios, como hospitales, para poder alojar a los pacientes que, se me escapa la cifra de cantidad de infectados en Nueva York. 30.000 más o menos. 30.000. 30.000. Lo vamos a confirmar con Adrián Sachs, que está en Atlanta, en los Estados Unidos. Adrián, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, y todos en el estudio. Mira, muy bien. Los infectados en Nueva York están cerca de los 70.000 ya. Eran 30.000 el viernes, pero ahora ya tenemos una cifra que siempre está rondando la mitad del total de infectados en los Estados Unidos, que ya está en 160.000 contagiados, ¿no? Así que bueno, hoy, como bien lo estabas anticipando, llegó el barco Comfort, USNS Comfort, que es un buque hospital, es el más grande de la Marina de los Estados Unidos y el más grande del mundo también, que viene, además de con una ayuda efectiva, viene con un mensaje de esperanza, porque estas 1.000 camas que trae para 1.000 enfermos de todos estos que les estoy mencionando, ¿no?, que son realmente muchísimos, ayuda a contrarrestar el espíritu caído que hay en este momento, porque hubo ya un caso donde se registró la muerte de un enfermero que estuvo absolutamente sobrepasado, como muchos otros, por la cantidad de enfermos que tienen que atender. Se contagió de coronavirus y no pudo ser debidamente atendido. Estamos hablando de Nueva York, ¿no? Obviamente. La ciudad Adrián, por antonomasia. Imagino que esa angustia, esa contrariedad, se le agrega la discusión política, desde el gobernador Cuomo a Donald Trump, que empezó a ser reacio, no quería que se cerraran determinados estados y que provocó una polémica fenomenal. ¿Cuál está siendo hoy la posición de Trump en esta situación? Bueno, Trump ayer domingo dio una conferencia de prensa, una de sus tantas en todos estos días, donde dio un giro de 180 grados. Él hasta ahora, primero intentó cerrar la frontera de 3 estados, de Nueva York, de Connecticut y de Nueva Jersey, pero el gobernador Cuomo se le reveló abiertamente diciendo que era una declaración de guerra, ¿no? Entonces, viendo que todas esas estrategias que él quería de cerrar algunos estados y de dejar otros abiertos y quitar las restricciones, aquí no es cuarentena porque no está la policía detrás para hacerla cumplir, ni arresta para hacerla cumplir, hay recomendaciones y en algunos casos es obligatorio no salir de casa, salvo para salir a buscar víveres, etcétera. Pero bueno, se fue para atrás con esto y le hizo caso a los médicos. O sea, en lugar de levantar estas restricciones el 12 de abril, que era lo que él quería, él decía, quiero ver las iglesias llenas el día de Pascua, el domingo 12 de abril. Bueno, se fue para atrás con esto y extendió en un primer momento estas restricciones hasta el 30 de abril, pero él ya habla del 1 de junio como el día en el que se estará aplanando la curva. O sea, ya metió 2 meses más de restricciones o de semi-cuarentena. Reiteremos, perdón que te interrumpa ahí, reiteremos, junio. No. Se fue hasta el 30 de junio. Sí. No, hasta el 1 de junio. Perdón, 1 de junio. No, perdón, sí, hasta el 30 de junio, el 1 de mayo, perdón. Ya a esta hora, con tanta salida, ya me mareo un poco. No, hasta serían 2 meses. Claro. ¿Perdón? Claro. Trump habló ayer del 30 de abril. 30 de abril, lo cual es el 1 de mayo, el levantamiento de estas restricciones. No, 30 de abril, perdón, 30 de abril no.
Me corrijo nuevamente porque nos confundimos con las fechas. 1 de junio, dijo él, que empezarían a descender la colina, down the hill, dijo, exactamente, ¿no? Y volver a la normalidad paulatinamente. O sea, él dijo, hasta el 30 de abril se extienden las restricciones, pero recién el 1 de junio vamos a poder volver a ser el país que fuimos antes. Claro. Eso dijo, o sea, metió 2 meses. Anunció un mes, pero metió 2. Contame cómo es, porque es bien diverso según las regiones. Vos estás en Georgia, estás en Atlanta, pero en Vermont, yo sé que había que migraciones hacia el noreste de los Estados Unidos, hacia Vermont, porque en Maine la situación es distinta. Es diversa la situación, ¿verdad? Sí, es muy diversa la situación, por eso en un primer momento se hablaba de levantar las restricciones parcialmente. De hecho, mucha gente desde Nueva York se fue a Rhode Island, que es el estado más pequeño de los Estados Unidos, pero ahí sí es el único caso en donde la gobernadora de Rhode Island pidió seguir hasta sus casas con la policía y con la Guardia Nacional, que es el ejército de voluntarios de los Estados Unidos, buscando a todos aquellos neoyorquinos que se habían ido para obligarlos a hacer una cuarentena, ahora sí cuarentena, de 14 días. Y por eso también buscaban las patentes amarillas. Aquí los autos tienen patentes por estado, diferente, ¿no? Claro. Las amarillas son de Nueva York. Entonces los buscaban y donde había uno, rastreaban la casa y les exigían que hicieran la cuarentena, pero no los arrestaban, solo los obligaban. Adrián, ¿cómo reaccionó la pelea política demócratas y republicanos? Digamos, ¿cesó el enfrentamiento clásico que hay? Me estoy acordando cuando el discurso de la nación del presidente Trump y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados, rompe el discurso de Donald Trump. Había un nivel de tensión. ¿El coronavirus bajó esta tensión o no? Mira, va y viene. Había bajado bastante porque tuvieron que firmar un acuerdo bipartidario para poder auxiliar a la población y extender, gracias a este acuerdo, cheques de $1.200 a cada uno de los ciudadanos que cobren menos de aproximadamente $6.000 por mes y que tengan problemas de empleo o hayan quedado desempleados. Tenemos cerca de 34 millones de trabajadores que están en esa situación. Entonces ahí se llegó a un acuerdo con la representante de la oposición, que es la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero sin embargo ayer volvieron otra vez a la rispidez, porque lo acusó Nancy Pelosi a Trump de no estar siendo claro, de tocar el violín, dijo, el fiddle, de tocar el violín mientras da vueltas y vueltas y vueltas con su estrategia. Bien. Está primero con los economistas, después está con los médicos, después vuelve con los economistas. Ahora Trump, desde ayer, y hoy lo ratificó, dijo que lo más importante es la vida, más que la economía, después de que durante 2 meses estuvo diciendo que sin economía no había salud. Adrián, te agradecemos por ahora. Seguramente nos volvemos a comunicar. Gracias desde Estados Unidos. Por supuesto, aquí estamos. Hasta luego. Hay montones de consultas que están llegando para los médicos que tienen que ver con lo que a vos te pasa, desde la taza de café, si vuela, si vive en el aire. Muchos mensajes que llegan al WhatsApp. Mira. Buenas noches. Mi duda es para el coronavirus los síntomas. Dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, mucha tos. ¿Sí o sí se presentan los 4 síntomas todos juntos o puede ser 1 o 2 de los mencionados? Guillermo. Ya lo dijo el doctor, puede ser 1 o varios, generalmente la fiebre acompaña, pero no siempre hay fiebre, a veces se presenta, como dijimos, con una anosmia, falta de olfato, falta de gusto. A veces no se presenta todo junto. Hay pacientes que son prácticamente asintomáticos. Sí, cuando estemos con una intensidad mayor, porque vamos a tener una intensidad mayor de número de casos por día, toda fiebre y tos es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Yo, si me permitís, Luis, quisiera hacer una comparación. Siempre las comparaciones con Estados Unidos, un país como el nuestro, ya por el número de habitantes, no es fácil de hacerlo. Pero hace 5 semanas estaba en Estados Unidos y escuché la conferencia de Anthony Fauci. Anthony Fauci es una de las personas más prestigiosas en el mundo. Es el director del Instituto Nacional de Salud, uno de los grandes investigadores en HIV, en VIH, gran investigador en ébola, una persona indiscutible. Atrás estaba Trump y él dice, estamos al borde de la pandemia. Al otro día rechazó absolutamente Trump esta consideración y él quedó relegado un poco y se cortó la comunicación de Anthony Fauci en el Estado. Ahora,
comparémoslo, no comparemos con Argentina, pero ¿cuál es la situación en Argentina? En Argentina hay un grupo de expertos que provienen de 3 o 4 grupos de formación de recursos humanos. Uno es Daniel Stambulián, el 30% de los expertos provienen del grupo de Daniel Stambulián. Bien. Doctor Pedro Kahn, Sí. Eduardo Gentili, López. Estos conforman una calidad académica, pero que además esa calidad académica tienen una relación profesional con otra persona que tiene un rango académico y de personalidad muy buena, que es la que lidera esto, que es la doctora Carla Bisotti. Esa ecuación no se da en muchos lados. Quiero escuchar más mensajes, por favor. Hola, buenas noches a todos. Aquí Bautista desde Neuquén Capital los saluda. Y lo que quería consultarles a los doctores en la mesa, ¿cuándo estiman ellos que vamos a poder volver a esa vida que conocíamos como normales? Gran Si hay que pregunta. esperar hasta que nos vacunen o bueno. Muchas gracias y saludos. ¿Cuándo va a volver a Eso la lo vida normal? pregunté, estuve con Ginés González hoy, justamente en la sala de situación, y me decía que esa pregunta no la podía responder, que era hacer futurismo y una adivinanza. Uno puede hacer cálculos estadísticos, pero no lo sabemos realmente. Uno puede pensar que puede ser para junio, para fin de junio, pero tampoco es certeza. Ahora, va a depender de los próximos 14 días. De los próximos. ¿Cómo tolerás esto emocionalmente? La incertidumbre, primero. Y segundo, es un rato, junio, julio, para volver. Una de las primeras cosas que se preguntan, y es algo que hay que repetir también con esto que hemos dicho, hay que repetir los síntomas, también hay que repetir que los síntomas aislados, el ABC, la semiología, es que síntoma aislado por el momento, el doctor Debac dijo algo, luego será en un momento fiebre y tos, sí será coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, pero para la gente que nos escucha, en principio, cuando tengan síntomas aislados, no pasen, y esto pasa mucho en gente de tercera edad, que en un momento se angustia mucho simplemente porque tiene un cuadro febril, asintomático. ¿Cómo se tolera? En parte hay que empezar a hacer un bloqueo de la información. Yo me congratulo con los dos profesionales que tenemos hoy porque están bajando la información, están bajando un nivel de racionalidad, pero obviamente eso no se escucha siempre. Por momentos hay mucha información tremendista. Parte del tema es no escuchar tanta información, no esperar. Cuando hablan recién de la sala de situación, se está emitiendo por profesionales realmente destacadísimos. Yo coincido, la Argentina ha logrado convocar a un grupo de especialistas en infectología notables. Y entonces, lo que digan ellos en este momento es la palabra a seguir y no hay que andar buscando por otros lados. Y parte, eso es muy importante en la medida de no buscar constantemente. Hay gente recibiendo información y propagando información. Entonces, el distanciamiento físico, consigan el distanciamiento informativo Me permite decir que vean animales, o sea, que se queden con vean la animales información que se traen dan. a estos profesionales y demás. La otra, algo que es el ABC en las evaluaciones para no entrar a un mundo orwelliano, es estructurar el día. Bien. Es decir, armar un día en el cual, por ejemplo, hay mucha gente conviviendo se enteró que con unos seres pequeños que se llaman hijos, porque no los veía antes, establecer horarios de cierta abstinencia informática, es decir, no estar todo el día en esto que es alienante. ¿Por qué? Porque se presta mucho a que los chicos trabajen en esto. A la inversa, población de tercera edad que tiene soledad, empezar a pensar, explicarles cómo pueden conectarse de esta manera, cómo pueden informarse. Entonces hay una serie de estrategias que se pueden tener. Y la otra es entender que esto no es apocalíptico, pero sí es un tiempo que vamos a tener que sostener. Sí o sí. Sin duda. Sí o sí. Es un hecho histórico que va a tener actitudes históricas y demás. Digo, en el mientras tanto hay que convivir en el día a día, Javi, con el tema de los intendentes, que decíamos de la provincia de Buenos Aires. Hubo, no quiero decir, pero calentura, pero más o menos en algunos, y también del gobernador Kicillof. Sí, porque en provincia de Buenos Aires está el mayor grupo de riesgo social. No necesariamente etario, no necesariamente por las enfermedades preexistentes, sino social. Lo que otros países, sobre todo Europa, Estados Unidos o como veíamos recién en Australia, no sucede. ¿Qué creen los intendentes del conurbano? ¿Creen que en los próximos 10 días se van a empezar a dar casos concretos en zonas vulnerables? Estas imágenes que veíamos recién de las colas frente a los cajeros automáticos, a veces eso se repite en supermercados. Bueno, ellos creen que va a empezar a circular en los próximos 10 días en esas zonas vulnerables del conurbano bonaerense. Tienen dificultades objetivas para cumplir con el aislamiento, para hacer cumplir con el aislamiento. Te cuento un caso testigo
en el municipio más grande de la Argentina, que es en el conurbano, La Matanza. El municipio de La Matanza tuvo detectados más de 3.000 hogares con algún tipo de necesidad de aislamiento porque habían venido del exterior, habían viajado al exterior y habían vuelto. Constataron que menos de la mitad había cumplido con la cuarentena. O sea, de 3.000, 1.500, multiplica por 4 fácilmente. Exactamente. Son 6.000 personas que no cumplieron. Exactamente. No habían cumplido con la cuarentena. Y habían venido del exterior. No estábamos hablando de la población más marginal o más vulnerable socialmente. Imagínate lo que es en otras zonas. Por eso se están ocupando de planificar el reparto de alimentos, porque en muchas zonas del conurbano esta situación, no solo pandémica, sino laboral, el parate económico, está generando bolsones de pobreza y de marginalidad mucho mayores de los que estábamos acostumbrados, que ya eran dantescos, y también la ayuda en efectivo, esto que contaba Maxi, la AUH, cómo acercárselas más fácilmente, cómo pagar en cash, porque hay mucha gente por fuera del sistema, donde no hay tarjeta de débito, donde no hay cheque, donde no hay tarjetas, no hay nada. Déjame quebrar una lanza, y sé que fue muy antipático, por Jorge Asís, que el miércoles pasado en el programa fue de vuelta muy criticado. Y de paso quiero decir, Jorge Asís dijo, atentos con el fortalecimiento de Alberto Fernández como figura política. Y ocurrió. Atentos con el tema del aislamiento en lugares que no son la zona norte de la capital federal. Y ocurrió. Y es esto que vos estás planteando, Javi, que es la imposibilidad física de un aislamiento en términos de lo que se pide en los libros, en los laboratorios, que no se puede cumplir en la provincia de Buenos Aires. Mirá, salió un mapa de una universidad, no recuerdo si es la Universidad de San Martín, después lo rechequearé, en donde hicieron un mapeo respecto a, en el conurbano, a cuánta distancia está un cajero automático de su población. Sí. Y en el tercer cordón del conurbano, la gran mayoría de todos esos partidos tiene que caminar, la gente que vive ahí, más de media hora para llegar a un cajero automático. Romina, ¿qué pasa con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es tan centrada en la provincia de Buenos Aires? Bueno, está pasando algo que es muy llamativo, que muchos de los intendentes, particularmente los intendentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, que tienen un diálogo diario y constante con ella, le reclamaban la presencia justamente en estos sectores que decía Javi. ¿Por qué? Porque no alcanza la contención y porque todavía no terminó de perforar como la figura de Alberto Fernández. ¿Quién es la líder, digamos, todavía en esa zona? En los conurbanos, te diría, no solamente el conurbano bonaerense, sino los conurbanos de las distintas provincias. Y piden la presencia de Cristina. Lo hicieron al punto tal de que la han llamado en más de una ocasión. Cristina Fernández de Kirchner ahora está en cuarentena porque volvió de Cuba, pero eso no le impediría hacerlo, digamos, por algún medio tecnológico, para que dé su palabra al conurbano. ¿Por qué? Porque no solamente están los intendentes, apelaron también a la iglesia evangélica, a los curas villeros, que lo hizo el propio Alberto Fernández, a las organizaciones que están en el territorio para poder trabajar, pero dicen, hace falta la palabra de Cristina Kirchner. Esto fue hasta ayer mismo. Cristina Kirchner dijo que no. ¿Por qué? Porque quiere que la centralidad la tenga Alberto Fernández. A mí me parece que más allá de lo que quiera, yo comparto tu diagnóstico, pero más allá de lo que hoy quiera Cristina Fernández de Kirchner, Alberto se ha impuesto per se, la figura de Alberto. Si Cristina quisiera otra cosa, me parece que quedaría fuera de tono. Pero en este caso no es Cristina, son los intendentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner diciendo el llamado, digamos, a la calma de Cristina Fernández de Kirchner o la contención que puede dar. No es Cristina Kirchner la que está queriendo ir, sino la están yendo a buscar. Los intendentes lo están pidiendo. Los intendentes más kirchneristas, que por supuesto sabemos quiénes son y que hablan constantemente con ella. Cristina Kirchner dijo que no, y no solamente eso, cuando ella termina la cuarentena no va a ir al Senado porque el Senado está cerrado. De hecho, no tiene agenda. Va a aparecer, lo que me dicen es, lo menos posible, porque dicen acá otra vez, guerra, hay un comandante, nos alineamos y ese esquema no lo vamos a romper de ninguna manera. ¿Coincidís, Maxi, con que Alberto tomó una posición potente y que se ha puesto muy sólido? Mirá, yo creo que en el tema salud, Alberto Fernández ha tenido una reacción que es reconocida por todas las fuerzas políticas, lo muestran las encuestas y lo muestran las actitudes de otros líderes políticos. Ayer a mí me impactó ver a Trump casi asustado, diría. Anthony Fauci, finalmente el infectólogo, le tomó el gobierno, porque directamente ayer Trump
le hizo caso en todo, habló de las 2 estimaciones que tenían, que él estaba impactado, dice que no se había dado cuenta. La de máxima, que era que podía haber 2.200.000 muertos en Estados Unidos, y la de mínima, la que dice Fauci, de 200.000 muertos en Estados Unidos si se hacen las cosas bien. Trump dijo, yo no sabía esto, porque yo siempre dije que la influenza, la gripe, había matado a 35.000 personas el año pasado, pero no sabía que esto podía ser 200.000 personas si hacemos las cosas bien. Bueno, un Trump completamente desconocido ayer. Alberto Fernández fue el primero que en tema salud avanzó muy bien y planteó, como dicen los expertos acá, una política bien clara. En el tema económico, a mí me parece que el gobierno viene tomando medidas porque entiende la magnitud del problema, pero ese problema se va a desplegar cada vez con mayor fuerza en una economía que viene con 2 años de recesión, caída brutal del salario real, 40% de pobreza y grandes bolsones de pobreza y marginalidad que si no le bajás plata rápido, si no le das ingresos, está en una situación desesperante como reconocen. Porque digo que el presidente diga a los miserables, lo cite al Papa, mire para el lado de Techín, es una cosa, pero la pequeña y mediana empresa tiene problemas ahora. Yo lo que digo, el gobierno evidentemente entiende el problema porque está todos los días anunciando cosas, firmando DNU de temas económicos los fines de semana. Alberto Fernández sale en el boletín oficial. Pero mira, hay ahora, una placa me parece tuya, que todavía las medidas no son suficientes para garantizar que en las próximas semanas la situación no sea grave. Esto quiero hablar que vos planteabas. ¿Quién paga los sueldos en abril? No los sueldos en mayo. Ese es hoy el principal problema. 6 millones de asalariados en blanco. ¿Qué hay para esos 6 millones de asalariados en blanco que puedan tener el pago de sus salarios garantizados? Gran parte en las pymes. Sí. Bueno, el gobierno anunció un paquete de 350.000 millones de pesos de créditos, pero que tienen que dar los bancos a las pymes fundamentalmente, y las pymes con esos créditos poder pagar la nómina salarial, los sueldos. El miércoles estarían estos créditos, bueno, supuestamente. Algunos, es cierto, los bancos oficiales, el Provincia, el Nación, dan directamente descubierto en cuenta corriente por la nómina salarial de manera automática. Eso está bien. Algunos bancos nacionales están haciéndolo cliente por cliente y lo están agilizando, bancos nacionales. Los bancos extranjeros son más reacios porque dicen, tenemos otras normas, queremos más garantías, entonces son mucho más lentos en eso. Hay un gran signo de interrogación ahí. Hoy me decía un empresario de Rosario, del calzado, que me decía, no tengo calificación fiscal. Por eso, si los bancos empiezan a ver la calificación de una pyme que no tiene 0 facturación, no le van a dar crédito. El Banco Central los está apurando, los bancos, es cierto, les está cancelando el ELIX y los está llenando de pesos. Emitió 300.000 millones de pesos en marzo el Banco Central para que los bancos estén obligados a prestar esos pesos. Ahora, no es tan automático como cree el propio Alberto Fernández. Estos son los asalariados de empleos privados. Empleos públicos, 3 millones de pesos, está ok. Empleo público tienen garantizado, salvo en las provincias que no pueden emitir pesos. En el Estado Nacional sí, porque emite pesos y está emitiendo una gran cantidad de pesos. Las provincias no pueden emitir pesos, entonces están los gobernadores apretando a Alberto Fernández y también los intendentes diciéndole, si vos no emitís pesos rápido, te saco un cuasibono, y nos los mandás para pagar los salarios los próximos días, emitimos bonos cuasimonedas. Estos son para mí, somos los olvidados del planeta. Los monotributistas, 1.600.000, y no te cuento los 400.000 autónomos que jamás ligan nunca nada. Para los 400.000 autónomos no hay absolutamente nada, cero, no hay absolutamente nada. Para el 1.600.000 monotributistas hasta ahora solo está el ingreso familiar de emergencia, hasta 10.000 pesos mensuales para abril, para aquellos de la categoría A y B, es decir, hasta lo que facturan hasta 26.000 pesos mensuales, estamos hablando de 600.000 monotributistas. Yo creo que en los próximos días la ANSES va a tener que ampliar por lo menos la categoría C, D, subir un poco el límite a partir del cual pueden ingresar los monotributistas a cobrar este ingreso familiar de emergencia. Salteo las empleadas domésticas, porque lo hemos explicado, y es un poco parecido a monotributistas. Tienen el ingreso familiar de 10.000 pesos, pueden inscribir para recibirlo. Este es el tema, los negros, los trabajadores no registrados. Este es el otro problema. Hay 4 millones de asalariados informales en la economía argentina, de empresas que tienen gran parte de su facturación en negro, que obviamente para pagar salarios se manejan en efectivo, que hoy es muy difícil de conseguir. Algunos empresarios, estos pymes, venden dólares en las cuevas que hoy están cerradas. Hoy no hay dónde vender los dólares en el mercado paralelo para cancelar salario y obligaciones. Acá hay un tema muy importante. Claramente esos asalariados pueden recibir el ingreso familiar de emergencia, se han anotado muchos. Algunos están con la UH, ya han recibido el bono de abril y pueden recibir los 10.000 pesos. Muchos no están con la UH y se tienen que inscribir. Pero bueno, el tema es si se van a cerrar las empresas o no donde están trabajando más allá de esta asistencia. Total. Y finalmente, 2 millones de cuentapropistas informales. También para ellos está el ingreso familiar de emergencia. Pero bueno,
¿A cuánto le van a dar el ingreso familiar de emergencia? Inicialmente habían dicho a 3,5 millones de personas. ¿Sabes cuántas se anotaron hasta hoy? No. Todavía falta el día de mañana los documentos terminados 8 y 9 del DNI. 8 millones de personas. Olvídate. 8 millones de personas, o sea que mañana se va a anotar por lo menos 1 millón más. Casi 10 millones de personas van a estar anotadas para el ingreso familiar de emergencia. Le iban a dar a 3,5 millones. ¿Van a ampliar eso? Bueno. Hicimos un recorrido por el mundo, lo que está pasando. Empezamos en Madrid, fuimos a Miami, fuimos a Australia, volvemos a los Estados Unidos y ahora nos vamos a Londres. Allí está Cristian Martin, nuestro compañero. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Acá casi las 4:30 de la mañana, una noche muy fría. Es increíble de cómo han aparecido las manadas de zorros por todo Londres, patos, millones de patos que nunca habíamos visto. Un silencio sepulcral. Bueno, es la madrugada, pero realmente vimos pasar muy pocos autos y muy poca gente durante todo el día. Me sorprendió cuando antes hablabas con algunos de nuestros compañeros de A24 que decías que nunca te vas a olvidar en esta cobertura del silencio londinense, una ciudad que nunca duerme y que sin embargo esta vez se escucha en silencio. Sí, y mucha gente mayor nos dice que esto es parecido a escenas previas a la Segunda Guerra Mundial y durante los bombardeos alemanes, donde la gente se metía en los búnkeres para esperar los bombardeos de los Stuka de los nazis. Este país sufrió mucho, pero aguantó y así va a tratar de aguantar este karma del coronavirus. No sé si me pueden sacar el retorno que me estoy escuchando yo. Realmente la unión de la gente con los servicios de seguridad, con la policía, con el ejército, con la marina, con el gobierno que está positivo de coronavirus en su mayoría y está manejando esta operación por videoconferencia. Los miembros de la familia real que tienen positivo también, como el príncipe Carlos, que ya está recuperado, la reina que todavía no da el discurso que, bueno, mucha gente espera, pero tampoco le piden porque saben que está en una situación delicada porque alguien del entorno y del staff cercano a la reina Isabel II dio positivo también y que está aislada junto con su marido, tiene 93 y 98 años. La realidad es que Gran Bretaña pone todo lo que tiene para combatir este coronavirus que ya tiene más de 1.400 muertos, tiene 22.000 contagios y va subiendo entre 200 y 250 muertos por día en algo que el gobierno describe como una situación positiva y esperada. Si recién escuchamos los pronósticos en Estados Unidos, acá los pronósticos pesimistas o del Imperial College, que fue ese reporte que no sé si Donald Trump no sabía, porque realmente el Imperial College es un instituto de mucha reputación que fue asesorando al gobierno británico y al gobierno norteamericano en cuanto a 3 escenarios. Acá el escenario más optimista dice que un buen saldo sería 20.000 muertos y que de acuerdo a cómo se viene comportando la gente y a cómo viene apoyando el servicio de salud pública, que ya puso casi 10.000 camas extras y las escuderías de Fórmula 1 han producido casi 10.000 respiradores, podría ser más bajo, pero no mucho más bajo de eso. Pero estoy pensando, 20.000 muertos como un escenario positivo, va todo en negritas, entre comillas, sobre una población total de ¿cuánto de Gran Bretaña, Cristian? 70 millones más o menos. Me entre cuesta, los 4 países que componen el 3,5, es el 3,5 de la población, o sea, está, doctor Debac, dentro de lo que está manejando ahora como estadística, ¿verdad? Sí, no podríamos decir, no podemos hacer futurismo de la cantidad de personas que puedan morir en la Argentina. No se puede. En los próximos 14 días, sin ninguna duda, vamos a tener un pico epidémico y ese pico epidémico va a llegar en un momento determinado a ser máximo y luego va a decrecer y va a decrecer posiblemente en 4 a 6 semanas o 4 semanas del pico. Bien. Todos lo conocemos, pero no podemos hacer futurismo realmente de la cantidad de casos que conocemos. Sabemos cuáles son los escenarios de Argentina. No nos parece que tenemos que corresponda estas cifras, compartirlas con la gente. Cristian, el dato que vos mencionabas, pero para que me quede claro, al menos a mí, no hay definición de Buckingham Palace de que sea positiva la reina Isabel II de coronavirus. No, en absoluto. Y realmente eso sería un golpe tremendo, porque realmente es muy querida, es la monarca desde los años 50, que es la reina y que realmente ha marcado toda una época de
¿no? de hacer respetar a la familia real. Por ahí no así tanto su hijo, porque el legado del príncipe Carlos siempre ha sido muy pesado, pero realmente más allá, acá no es Estados Unidos, esto no es Italia ni es España, acá se está tratando de prever todo lo que se pueda, la gente ha respondido muy bien, como en los momentos cúlmines de este país. Hay 750.000 voluntarios esperando para sumarse a las filas de la salud pública del NHS, que es salud pública gratis, no como en Estados Unidos. Hay 20.000 efectivos de la policía que han salido de retiro, 20.000 también enfermeros y médicos del NHS que vuelven de retiro también. Una amiga mía, Kate Valentine, de una familia que le va muy bien, era enfermera, dejó a su familia, se despidió y se fue a un hospital. Gran Bretaña le va a dar con todo a este coronavirus y el gobierno espera que haya tomado las decisiones acertadas con esta cuarentena con concesiones. Hay casi 2 millones de kits de testeos en camino, se espera estar testeando hasta 15.000 por día y claro, al testearse más van a subir los números de positivos, pero espera que el número de muertos siga más o menos entre 200 y 250. Cuarentena se espera durante 3 meses y que todo empiece a volver a normalidad, entre comillas, en 6. Gracias, Cristian, y gracias por el seguir hasta esta hora de la noche. Nos encontramos en cualquier momento. En un ratito repasamos con Maxi Montenegro el tema bancos para el día viernes y voy a repasar con los doctores las consultas que hay, que las son muchas en cantidad para ellos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó un test online para evaluar posibles casos de coronavirus y conocer los pasos a seguir. Si tenés alguna duda sobre el coronavirus, accede a gba.gov.ar y hacete el autotest desde casa. Viernes 3 de abril se abren los bancos, Maxi. Mirá, hay que aclarar, insistimos con esto, solo para los que cobran la UH van a estar abiertos por 3 días, el viernes, el lunes y el martes, para los que cobran UH y no tengan tarjeta de débito. Los otros pueden ir por cajero automático. Ha pedido la bancaria todas las medidas de seguridad ahí puestas para garantizar de que la cosa sea ordenada. Y a partir de la semana que viene, del 8 de abril, que empiezan a cobrar los jubilados, van a seguir los bancos abiertos solo para los jubilados que no tengan tarjeta de débito y tengan que ir a retirar por ventanilla con turno. Se van a comunicar con los jubilados que tienen enlistado cada una de las sucursales que van a cobrar habitualmente y si necesitan ir a cobrar personalmente van a ir con turno para que no estén en una cola de jubilado, que es la población de mayor riesgo. Bien, obviamente. Pequeña pausa y las últimas consultas médicas con los doctores. ¿Me ayudan con 2 buenas noticias, doctor de Bach? La decisión con un liderazgo presidencial es única en Latinoamérica, incluyendo también a América del Norte. Y la segunda es que existen tratamientos potencialmente efectivos que en pocas semanas se van a ver cuál es el mejor tratamiento. Doc. El sistema está preparado, la gente está trabajando muchísimo, uno entra al ministerio y ve gente laburando, gente que sabe y las camas están preparadas. Hay 9.000 camas de terapia con respiradores y van a seguir creciendo. Gracias, un placer verlos. Gracias a mis compañeros. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Será hasta mañana.